El Evangelio de hoy de San Marcos nos narra una curación, la curación de un leproso. De hecho, ya la semana pasada, en tiempo de Navidad, se nos propuso este mismo pasaje. Y reflexionemos en un hecho y es por qué la Biblia habla tanto de los leprosos. Bueno, es una realidad, una enfermedad sumamente difícil, especialmente en la antigüedad, donde no tenía curación y que era muy contagiosa y que al mismo tiempo pues causaba gran repugnancia, iba pudriendo la carne de las personas y por tanto al ser tan contagiosa y tan peligrosa obligaba a someter a todos estos enfermos a un confinamiento permanente, a los leprosarios o en este caso a los desiertos, sacarlos, expulsarlos de la vida social por completo. Pues la Biblia habla mucho de esto porque era una realidad social en la antigüedad, era un hecho dramático, pero específicamente porque es un gran símbolo de lo que es el pecado. Lo que es la lepra a la carne, eso mismo es el pecado al alma. Algo repugnante que nos va pudriendo, que nos va matando, que es altamente contagioso, porque el pecado se contagia, en el sentido de que continuamente, pues ese mal ejemplo y esas estructuras de pecado que se van creando en la sociedad van haciendo que otras personas pequen más. Y también hacen que las personas se tengan que apartar de los demás, no puedan vivir en una vida de comunión con los demás y por tanto se alejen de la iglesia. El pecado nos saca en cierto sentido de comunión con la iglesia, por eso no se puede comulgar en el pecado mortal. Y al mismo tiempo es algo que es incurable para los hombres. Es decir, solamente Dios puede perdonar los pecados. Y ningún hombre puede hacerlo por sí solo, por sí mismo. Entonces, es una imagen grandiosa de lo que es el pecado para que nos haga visible el peligro de alejarnos de Dios, de ofender a Dios, de dejar entrar esa dinámica de muerte en nuestra vida. Y sin embargo, vemos cómo Jesús sana al leproso y cada vez que sana a los leprosos les da un mandato. Les dice, vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Por qué es esto? Hay que explicarlo. Los sacerdotes en el libro del Levítico, en el Antiguo Testamento, eran los encargados en la sociedad judía de evaluar esta enfermedad. Y existía el mandato de que cuando se sospechaba que alguien tenía esta enfermedad, cuando se veían ciertas manchas en la piel de una persona, le estaba empezando esta enfermedad, inmediatamente se le llevaba ante el sacerdote. No había propiamente lo que hoy consideramos médicos. Entonces el sacerdote era el que tenía que revisar a la persona y si veía esas manchas, entonces la declaraba impura y automáticamente esa persona trágicamente quedaba expulsada de la sociedad, de la ciudad y tenía que irse a vivir a lugares desérticos o a lugares despoblados. Eh, pero al mismo tiempo, si alguien decía haber sido sanado por Dios, si alguien parecía haber sido curado, ya no tenía las manchas, que se recuperaba, entonces también tenía que ir al sacerdote para que el sacerdote comprobara el cuerpo y viera que estaba sano y por tanto readmitirlo y declararlo puro de nuevo y readmitirlo a la sociedad. Y esto es algo muy parecido a lo que ocurre en la confesión. De manera que cuando Jesús manda a estos leprosos y les dice, en este caso a este leproso les dice, ve a presentarte al sacerdote, es también para nosotros un mensaje, ve a presentarte al sacerdote. ¿Qué hacía el leproso al presentarse al sacerdote? Tenía que mostrarle todo su cuerpo. Era un acto pues muy difícil, vergonzoso, porque tenía que presentar todas las partes de su cuerpo para revisar que ninguna hubiera mancha de lepra. Pues algo parecido es la confesión, cuando desnudamos nuestra alma ante el confesor, una mediación humana, pero el Señor nos dice, ve y preséntate al sacerdote. Es sano presentar nuestra alma a un representante de Dios
para que Él nos ayude a revisar qué tanto ha sanado nuestra alma con el arrepentimiento de nuestros pecados. Y entonces ese sacerdote tiene la potestad para declararnos puros y para readmitirnos a la comunión con la iglesia, como hacían los sacerdotes que readmitían de nuevo a la vida social. Pidámosle al Señor que cada día seamos más conscientes de lo repugnante que es el pecado, especialmente el pecado grave, el pecado deliberado, y al mismo tiempo escuchemos ese mandato de Jesús: ve a presentarte al sacerdote, ve a mostrar tu alma para quedar realmente sano y en comunión con los demás. Que así sea.